Baby, can you see I'm calling? It's dangerous. I'm falling. You're dangerous. I'm calling it. There is no escape. I can wait. I need a hit. Baby, give me it. Too dangerous. I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my hand, spinning round and round. Do you feel me now? Pero muy buenas noches, muy buen jueves para todos. Arrancamos nuestra edición de A Punto y lo arrancamos con Luz Marian Nachajón como todos los jueves, ¿no? ¿Cuánto? 10 y tanto. 17 por ahí. Mucho. Vamos por los 20, ¿eh? Vamos a clavarle 20 nomás ya para Sí, asegurar. vamos redondeo. Vamos a pensar en cuarto de final. ¿Cuándo es normalidad? 20 es normalidad. 21.66 se toma para establecer un hábito, ¿verdad? Más o menos. En días. Entonces, si reclamamos. Les lo cuento que mismo- en un mes cumplimos, en 3 semanas cumplimos un año. ¿En serio? Sí, señor. Mira, usted lleva los números. Primera semana de septiembre. Si los perros Ese pillan bocadito o algo para. es el Gaspar Aníbal de este programa. Así mismo. Al único que le funciona el cerebro todavía. O sea, a mí. ¿Usted está seguro? ¿Con quién estamos, mi querido Mike? Bueno, señor, hoy tenemos jornada para hablar un poco de cine y qué mejor que esté acá con nosotros el director, uno de los directores de la película del momento, Leal, el señor Rodrigo Salomón, y una leyenda absoluta, el señor Rafael Rojas Doria, que ya está también con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, don Rafa? ¿Cómo está? Gracias por venir. Súper bien. Me alegra mucho. Sí, Nos alegra señor. mucho. Pregúntenme lo que quiera, les voy a contestar. Muy bien, esta es Primero, la gran usted- oportunidad. primero, muchísimas gracias. ¿Usted está seguro que quiere que le preguntemos lo que...? Sí, no a nona. Novias, todo lo demás se puede preguntar. La vida Todo íntima se también. Ya, yo no tengo dueña. Bueno, muy bueno, bien. bueno. ¿Cómo estás, mi querido? Auto, doctor Mime, Mike, ¿cómo andan? Gracias por la invitación, ¿eh? Tenemos una joya acá. Sí, nos acompaña. no, un lujo. realmente Un lujo. es un Don motivo de Rafa. orgullo, sí. Ey, nosotros estamos ahora mismo hablando de esto y probablemente las salas de cine sigan estando llenas, ¿verdad? Porque eso es lo que viene pasando desde el estreno hace una semana de Leal, no vamos a entrar a comparar porque no lo queremos hacer, tampoco lo hacemos en radio, pero realmente estamos viviendo un momento único con la cantidad de gente y la masiva presencia de gente que va al cine a ver la película, que disfruta la película, que entiende de qué se trata Y el comentario posterior. y que sale después pidiendo la segunda parte. Impresionante. ¿Cómo lo están llevando? Le estamos llevando. No, estamos contentos, asombrados porque con una primera película llegar a estos números no es joda. No nos esperábamos realmente que tenga ese nivel de explosión la taquilla y el boca en boca que sea así tan fuerte, porque lo más fuerte que estamos teniendo es el boca en boca. Y no lo esperamos porque era nuestra primera película, eso decimos siempre con Pietro, uno trata de ser lo más objetivo posible, pero el espectador es el que está ahora decidiendo. Hay una expresión muy clásica, don Rafa, que se dice, ¿cuál fue tu primera vez? Pero te pregunto en el cine, ¿cuál fue tu primera vez? Mi primera vez en el cine fue... ay, Pasó caramba. ya algún tiempo, ¿eh? Pasó un tiempito ya. Sí. No, esta es la cuarta película que hago. Ah, mira. El trueno entre las hojas fue el primero. Después Década vino- esto estamos hablando de la década del 50 o 60. Sí, 55, 60, algo así. Sí. 60. 60. Después vino la sangre y la semilla. La sangre y la semilla. Después la burrerita de Pacaraí. Y ahora está. Imagínate cuánto tiempo tuvo fuera del cine una joya como Rafa, ¿no? Sí, impresionante. Y un cambio absoluto en la forma de hacer cosas, don Rafael, Sí, porque respecto a esto. yo me desvielo de mi gusto, digamos, porque yo estudié canto, soy tenor y dejé eso de lado. Canté en el baño nomás. Y me dediqué a los compadres. Y
no me arrepiento, porque le hicimos reír a todo un pueblo Así durante muchos años y eso me basta y me sobra, te voy a decir, en el sentido de sentirme conmigo mismo Satisfecho. entero, Satisfecho, hecho, ¿no? Sí, sí, sí. satisfecho. Eso. Y hacer una película como esta, don Rafael, hacer una película de este tenor, de este tipo, con de esta producción, ¿qué fue para vos? Y sorpresiva, porque no esperaba yo que tenga el éxito que tiene, como dijo Salomón. No tenemos nada que envidiar al cine americano, Ujú, ujú. en esta película por lo menos. Y es Y import- después que se han hecho bien las cosas en todas las películas que he trabajado, hicimos bien en los deberes y han salido bien las películas. Estaba nomás tratando de recordar lo que eran las producciones en esa época que menciona. No termino de procesar el hecho de tratar de explicarme la ausencia de 40 años en el cine de don Rafael, ¿verdad? Igual eran películas y producciones que eran de lo mejor que tenía el cine argentino. ¿Cómo fue dirigirle a don Rafa, mi querido Salomón? Y yo creo que él nos dirigió a nosotros más bien, porque la verdad que don Rafa, a ver, tenía un relajo en el set que nos transmitió a todos, incluso a Andrea Quattrocchi, que tenía que seguirle a él. Y la verdad que fue, no sé, creo que terminamos antes incluso de esa jornada de tan bien que salió. Cosa que es muy difícil en las jornadas de rodaje, son 12 arduas horas. Y con don Rafa era, o sea, terminaba siempre la toma en el corte con alguna sonrisa o con algún chiste, lo cual hacía muy, muy fácil. Realmente para nosotros es un lujo. Y ahora él está resaltando en la pantalla, es comentario de todas las personas que están saliendo del cine. Y entonces, más que acertado, o sea, no, pues fuera de bola, en serio. Sí, estamos- además un personaje entrañable, querible, Claro, ¿no? claro, claro. Fundamental No faltó, dentro de no la fa- historia. y no hay que, Fundamental, no hay que ¿verdad? spoilear, pero de Si un no papel fuera- que vos decís, mirá a don Rafael, ¿verdad? Si no, Claro, fuera por, fundamental. si no fuera por su conocimiento del fútbol brasileño, estaríamos... Claro. En Ascuas. No, Por yo Intería no y sé Nieta, nada. No vamos a contar la No, no, película, no, ¿verdad? no Pero si spoiler, no no fuera por spoiler. tu conocimiento del fútbol brasileño, eso no se resolvía. Ah, ¿no? claro, Eh. claro, es la casualidad. Está Sí. bueno lo que dijo sobre el cine, que no tenemos nada que mirar o Que que envidiar. envidiar en realidad del cine norteamericano, porque la tecnología también está de nuestro lado, ahora podemos llegar a ese nivel. Imagínate las películas que hizo en la década del 60 don Rafa, era imposible para nosotros tener la infraestructura que manejamos ahora. Claro, O sea, era imposible. Y ahora es por esa razón también que estamos con esto, con una película así. Que uno dice y que sale, no sé, sale la gente y te dice, no sabía si estaba viendo una película yankee, pero escuchaba yo pará ahí, están como muy contentos con eso. Sí, nosotros, y creo que insistimos en hablar de esto, de que tratamos de no comparar, porque se da pues eso en los críticos y compañía que tienden a querer comparar una Sí. película con otra, ¿verdad? Son Me parece cosas que diferentes. no tienen nada que ver en este caso, pero aún así entiendo que, y ustedes me corregirán, el trayecto que ha venido teniendo el cine nacional en la última década al menos, es lo que posiciona hoy en día la posibilidad de que uno ponga una película paraguaya y también se espere una alta calidad, ¿verdad? Así O sea, es. sin las anteriores no habría una Leal ahora mismo, ¿verdad? Y sin Leal Exactamente. no habría en las siguientes. Exactamente. La construcción de cada película, por lo menos en nuestra filmografía nacional, que es muy... que es chiquita, es una lista chiquita de películas. En comparación a, no sé, Argentina hacen 100 películas por año. Nosotros con suerte estamos llegando a un promedio de 3, 4 por año. Y es el hecho de que exista una es porque existió otra. O sea, el boom desde Siete Cajas para nosotros nos marcó un antes y un después también. Claro. Entonces, la verdad que cada película hace a que se construya más TV al cine acá. Nosotros no podemos dejar de dedicarle un momento a los compadres, don Rafael. Sería una omisión
Terrible, imperdonable. César Álvarez Blanco, Rafael Rojas Doria. Recorrió casi 4 décadas de la historia del humor paraguayo, ¿no? Y todo el país. Cinco décadas. ¿Cómo fue que un día se juntaron y dijeron, vamos a ser los compadres? Hacíamos en emisoras Paraguay la pensión de doña Lolita. Doña Liga, no sé qué. Ya no me acuerdo. Y allí Mora Mario era el libretista y nos puso ahí al final del libreto, hagan cualquier cosa porque estoy enfermo. Siga. Sí, digan cualquier cosa. Bueno, y estábamos 4, empezamos. Carlos Gómez, Otro César valorazo. García, César Álvarez Blanco y yo. Y comenzamos a hablar de cualquier huella perdido, se carreta, y eje, y qué sé yo. Se cayó por la cara de mi suegra y se rompió todo. La cara de tu suegra, no, de la carreta. Y macana así. Y le gustó al público. Después seguimos nosotros normalmente las audiciones. Y comenzaron los teléfonos a pedir, y los viejitos. Ah, eran los compadres ya. O sea, el embrión de los compadres ya eran esos. Sí, así empezó. Y después nos quedamos los dos porque Carlos Gómez se fue a filmar Alto Paraná y nos dejó. Después se fue César García como director de la emisora de KQP. Y entonces nos quedamos los dos bodoques. Pero yo quiero aprovechar para decir algo de mi compadre. Ese sí que era un artista, creador. En el momento te creaba. Yo una vez, él estaba en escena y dije, yo voy a entrar a hacerle reír a este tipo. Porque él no se reía casi. Y entro yo y le esta tarde vi llover, vi gente correr y no estaba tú. Pero sobre el pucho me contestó él, el con el potalla pope manda y vives. No, era muy grave. Vos sabés que había una técnica que ellos tenían, y esto que voy a decir probablemente sea para, no es para millennials, sino para gente que escuchó radio y compañía hace 20 años para arriba. ¿Cuál era la técnica que ustedes tenían? Uno de ustedes proponía una frase o una idea y el otro se agarraba de ella y era el remate, ¿no? Sería muy, digamos, elegante pedir un orden. Ah, sí. No teníamos orden. La técnica era cualquier peso que se peleaba ahí nosotros transmitíamos. En Claro. este momento Sultán se está muriendo a negro. Macanada, Una pero improvisación al público brutal. le gustaba. Una Sí, capacidad de el improvisación código era la brutal. capacidad de Brutal, exactamente, brutal, exactamente. brutal. Y hicieron centenares de obras de teatro, ¿no? Sí, obra de teatro también hicimos. Vamos a hablar de eso un poquito también y de toda esta historia de los compadres que quedan en la memoria de la gente. Pero volvamos a Leal, ¿sí? Sí, señor, cómo no. La pregunta va a ser siempre la misma, ¿verdad? ¿Cuándo arranca Leal 2? ¿Cuándo arranca Leal 2? Y bueno, tenemos que presionarle al guionista y a Da Rosa que podamos Sí, presionarle, ¿no? sí. Para Sobre que- todo a la Rosa. Sobre todo Sobre todo a Da Rosa, 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 ¿no? sí. Para que... No, Para que realmente suelten. queremos dar o sea, hay que darle también un tiempo al espectador. Eso pasa con esas grandes producciones, no sé, Avengers, por ejemplo. Le dan un tiempo al espectador Que para que extrañe. administre, claro, se extrañe y después vuelva con todo. Yo creo que ahora el éxito de taquilla pide Leal 2. Pero bueno, vamos a ver cómo viene eso. Por el momento yo creo que sería bueno con Scapini también hacer una exploración a la inversa, porque los dos arrancamos una super película y ahora seguir haciendo cine, porque lo importante es que la industria no pare, pero probar de repente con guiones más chicos, con películas que no sean mega producciones, ¿verdad? Y a ese respecto te iba a preguntar justamente. Otra cosa. Una cosa así como los 10 mandamientos versión paraguaya. Versión paraguaya. Si habría, ¿qué tenés en carpeta o qué tenés ahí en el horno como para decir, bueno, está,
Aparte de Leal 2 que se entró en No, discusión. todavía no hay guiones cerrados. Hay escaletas que estamos viendo. ¿Y ganas de hacer algo en y- particular? Por mi parte, yo quiero hacer una comedia romántica. Para cine. Para cine, para cine. De hecho, la comedia es una de las cosas que más me gusta. De esa manera metimos acá con Don Rafa un poco también de comedia a Leal, que era una película que nosotros en primera instancia presentamos como acción y la sorpresa era esa, tener un poco de comedia. Y la comedia, uno puede guionar hasta cierto punto y después hay mucha improvisación, que es lo que nos sorprendió también de Don Rafa. O sea, esa improvisación que de repente uno mete te genera el gag cómico. O sea, uno puede más o menos ir pensando en qué tipo de gag podés generar, pero si el actor otra vez te ayuda, es genial. Quedan Así es. cosas geniales. Y allí sobre ese punto, don Rafa, ¿cómo fue trabajar con Andrea y con el equipo en general? Y trabajar con Andrea es la segunda vez que estuvimos juntos. Hicimos telenovela de Mil Amores, se llamó, y estaba ella. Ahí ya la conocí, un gran valor. Y por una oída. Ah, bien. Hay que decirla, lleva. Sí, pues hay que decir, la mujer vale. La mujer es nuestro motivo. No en balde es pedazo de nuestra costilla. ¿Verdad? Claro, y Salomón sabe bien, por eso se dice. Sí. Además con un nombre tan bíblico, así Salomón, ¿verdad? Sí, con ese nombre, qué bárbaro. Y es lindo hacer cine. Yo tengo incluso escritos de Allimura que se pueden arreglar y hacer películas. No te digo que va a ser extraordinario, pero ya pucata es Hablando de taquilla, hablando de concurrencia, que es otro de los puntos fuertes de esta película, don Rafa, ¿cuál fue la obra de teatro más exitosa de tu vida? Que marcó Una No, antigua- hay que ni- rompió todas las taquillas. todo. Plata y vivir en cabo. Eso te iba a preguntar. Plata y vivir en cabo. Eso se venía a ver un señor, se iba después, le traía a su mamá, a su abuela, a su tío, le traía a todo el mundo y él venía las veces que le traía, alguien venía. Y no era él solo, mucha gente. Se vio 4 o 5 veces, se veía a esa hora, porque desde que se abre el telón te reís. De las cosas que están ahí en la pantalla, La escenografía. el elenco primario, el primer elenco era fabuloso. Estaba el Sapo Cancionero, estaba Estamos Alejo hablando Vargas, del papá de Marquitos de Brix. el papá de Marquito de Brie, Sí. Nilda Odriozola, una chica linda que hacía la putita. Perdón, ¿se puede decir? Sí, no, mucho? protección menor, tranquilo. Además ya dijo. Ya dije todo, pero está ya. Sí. Por lo menos ya pedí disculpas. No, fantástico. Pero fantástico, Vos sabés que la historia esta de la vida teatral de don Rafa esa es una película. Es una película Esa es una entera. película. Sí. ¿Hay Eso algún me lugar parece del país que no haya conocido, don Rafa? Porque ustedes viajaron por todo el Y país. tengo que pensar porque estuvimos por ¿Y todos el lugar, los cuál- agujeros. el lugar más lejano, más así, donde te fuiste con los compadres, el más anecdótico, así, acá llegué. Nueva York. Los Ah, compadres mira en con que Nueva no- York. Vos estabas esperando que digan la gerencia, Mirá, ¿verdad? los compadres en Nueva York. Bueno, Sí, estuvimos en Nueva York, tan es así que el escenario estaba lleno de aparatitos de fotos. ujú. Lleno. Y lleno el local. No recuerdo cómo se llama en inglés. Mm. Y después salimos nosotros atrás del escenario. Y mira hasta dónde nos trajeron estos viejos, nos dijimos con Álvarez. Qué notable, Sí. qué Qué notable. increíble. Increíble. Espectacular. Sí, ¿te gustan las Después cosas? hicimos muchos amigos mediante eso. Claro, evidentemente. Bueno, para tener amigos lo importante es no ser contra de nadie. Sí. Anti esto, anti aquello. No.
Sí. Eso no vale. Pero ustedes hacían un humor hasta, si se quiere, político, pero correcto. O sea, nunca le Nunca bajaban la caña le- a nadie, sino que era por lo para menos reír. tratamos de no ofenderle a nadie. Porque el cómico tiene que ser así, hacer reír, pero sin ofenderle. Ah. Decías que te gusta la comedia como género, ¿no? Sí, como género. La comedia... Me anoto, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Ya, pues ya sabemos. Tenemos el guión, ya hablamos tenemos el de eso. actor. Sí, no. La comedia de por sí es uno de los géneros más difíciles de hacer, porque uno tiene que, al guionar, tiene que poner muchos gags, tiene que ir de gag en gag, pero da gusto, o sea, yo me pongo, por lo menos en mi poética, que yo me pongo mucho en el espectador, me encanta tratar de ver, a ver, ahora me va a reír, no me va a reír, o sea, eso es lo que me gusta de repente Claro, de claro. la comedia Qué fantástico. en el cine. El desafío. Sí, el desafío, exactamente. Una anécdota inolvidable en tu vida. Yo le contaba el otro día a Mike que antes en el interior había radionovelas y la gente salía a llevar sus obras y a veces el malo de la radionovela terminaba ligando de verdad, ¿verdad? El público se enojaba con ellos, don Rafa, ¿no? Sí, así mismo se enojaban. ¿Tuviste alguna experiencia de eso o cuál fue tu anécdota inolvidable? No, en cuanto a... Yo nunca hice papel de malo. Una vez hice, pero del papá de Mercedes Llané. Ah, Pero no era malo el tipo. ujú, ujú. Era un boludo. Era un malo más o menos. Y vivió de todo en el teatro, seguramente, en esos años y qué bueno que lo recordáramos hoy a César Álvarez Blanco, ¿no? Yo tengo demasiado anécdotas. Yo recuerdo que era cabezudo. En la escuela ya comenzaba a hacer pequeños sketches con los compañeros. En el Cine España. Yo estaba en la escuela Fernando de la Mora, y cerca nomás de España, del Cine España. Y después vine a notar, ¿cómo será ser actor? Y sabía de la Escuela de Arte Escénico, se fundó recién. Y vine yo. Y llego y sale un señor a preguntarme, señor, y yo vengo a averiguar, a ver si, dónde se puede anotar para ser alumno. Y aquí mismo, mi hijo, me dice el señor. Pero ahora ya es septiembre, es tarde. Vení como oyente y ya vas a tener para el año que viene tus compañeritos, qué sé yo. Y bueno, voy a venir y todos los días vine hasta que en diciembre, pero vemos que te gusta, así que tomar las lecciones de tus compañeros y te vamos a tomar El el examen. Y pasé con los primeros mira. egresados yo. De oyente pasaste a integrante. Sí. Directo. A basureados. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos que despedir un bloque que realmente queremos mucho por lo que representa Mike. Absolutamente. Y si todavía no fueron a ver Leal está en todas las salas de cine. De todo el país. En cuantas salas de cine De todo haya el en el país, país de está. todo el país. Van a verlo a don Rafa en un papel fundamental dentro de esta gran película que le tocó dirigir Fue el a que... Rodrigo sí. Salomón. No spoilee. Voy a contar qué hizo, no, mejor que no. Bueno, que vayan a ver. gracias Rodrigo, sí, muchas gracias. Encantadísimo, gracias por la Bueno. invitación. Gracias maestro, muy amable, muchas gracias por venir. ¿sí? Bueno. Hacemos una pausita. Vamos a volver a invitarle por lo menos a don Rafa la por próxima favor. vez. Pero Sí, el claro, programa claro. entero no tenés que contar Yo tu creo que voy a anécdota. invitarle para hablar de los compadres y de su historia de 50 años de teatro realmente. Sí. Tengo que hacer la película de don Rafa. Ahí está. Yo tengo que hacer la película La don película de los Rafa. compadres. Tengo que Vamos a hacer hacer los la de los compadres. La de los Sí. compadres. Nos vemos en un minuto a la vuelta de la pausa, ¿sí? Siento congelarse mi herida mortal. Lo que sucede no lo sabemos ni lo sabrán. Por cada alegría se lucha día a día.
aunque la tristeza siempre está. Nos acompaña, como todos los jueves, Luz Marian Nachajón, acá en nuestra edición de Bar Conspiración. Vamos y por todavía. supuesto, los señores de la barra azulgrana, que Sí, señor. ustedes No, vamos a conocen. hablar de fútbol ahora mismo. En este Vamos a seguir momento estamos- enfocados en otra cosa. Estamos mirando el resultado constantemente acá. Muy bien, muy bien. ¿Te parece mejor? Sí, señor. Bueno, invitados del segundo bloque, ¿qué manera el periodista quiere ponerle título a lo que sea? Yo iba a decir politólogo casi de memoria, pero en realidad es sociólogo, señor Guzmán Ibarra, y el ministro Héctor Cárdenas de la Secretaría de Acción Social. ¿Cómo les va, señores? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mike, Mime, Augusto. Politólogo, está bien. Politólogo, entonces Perfecto. acá se... Sí, sí, Mi- sí, mi perfecto. producción. Belén. Yo estaba en lo acertado, entonces quiero saber que le gané un asado a nuestra productora. Entonces. A Belén, sí. Belén Asado. ¿Y en algún momento fueron compañeros en la SAS Sí, ustedes, claro, no? claro. Sí, Coincidimos durante en la bastante dirección de tiempo. políticas sociales. Ah, mira. Cuando todo empezaba. Cuando todo empezaba. Y de ese, cuando todo empezaba, perdón por ser intrometido y ya entrar ahora, ¿cuántos avances hay en respecto a la política social en Ecuador? De ahora, entonces del periodo 2013-2018, que me tocó estar al frente de la Secretaría de Acción Social, puedo hablar de varios programas. Puedo hablar de programas antiguos como que trascendieron varios gobiernos, como este Coponá, que nace en el 2005, en septiembre del 2005. En el 2013 teníamos una población de 80.202, lo que estaba en la base de datos, lo que estaban cobrando, por más que había un pequeño atraso de 6 meses. Hoy vamos a cerrar con 160.000 familias. Si hablamos de presencia en territorio, estábamos presentes en 86 distritos, hoy estamos presentes en 254 distritos, o sea, estamos en todos los distritos del país, en los 17 departamentos. Si hacemos análisis de población específica, por ejemplo, el tema de las comunidades indígenas, pasamos de una cobertura del 3% del 2013, 792 familias, al 100% de comunidades indígenas que existen en el país, con relación al último censo que existe, que es del 2012. Y bueno, se crearon programas nuevos, complementarios a Tecoporá, con un enfoque de autonomía para la familia en cuanto a generación de ingresos, porque sabemos que acá, bueno, no solo en Paraguay, sino en el mundo, la única forma sostenible de salirse de la pobreza es que la gente, las personas o familias tengan capacidades para generar ingresos de forma autónoma, o si no, puede generarse una dependencia que podría ser peligrosa. Y bueno, podemos hablar de otros, o sea, el tema de viviendas, o sea, nosotros solemos decir que contribuimos enormemente porque la regularización de asentamientos que hubo en este periodo de gobierno permitió la construcción de innumerables viviendas, o sea, la SAS pone el lote en zonas urbanas. De hecho, el tema de regularización de lotes del 2001 al 2013, que son 12 años de existencia, se regularizaron 12.000, un poco más de familias, y ahora estamos llegando a las 28.000 familias, o sea, se hizo más del doble. Eso permitió que casi 9.000 familias de los asentamientos de la SAS hoy tengan vivienda, de las más de 30.000 que construyó Senavita. Yo no sé si un pensamiento así distorsionado o somos los medios los que fallamos un poco, pero me gustaría que ambos comenten esto si pudieran, porque en rigor y conceptualmente, sin embargo, salir de la pobreza no es una cuestión de agencias como la SAS, sino es una cuestión mucho más estructural. Claro. Guzmán y ministro, ¿pueden hablarnos de eso? Sí, mira, realmente esa es una cuestión muy importante, ¿verdad? Entender, definir qué es pobreza. Y ahí me parece que una perspectiva adecuada es ver un poco la cuestión del punto de vista histórico, ¿verdad? Y también de forma comparativa. O sea, en el caso paraguayo estamos hablando de una pobreza que es histórica, es una pobreza estructural de mucho tiempo. Las personas que son pobres ahora son pobres porque provienen de familias pobres. Entonces, la pobreza es algo que se hereda de forma familiar, comunitaria y además se reproduce, ¿verdad? Y tiene... Una genética social, digamos. Claro. Y la otra cuestión es que tiene múltiples causas, ¿verdad? O sea,
Hay un elemento vinculado al conocimiento, hay otros factores relacionados con el sistema económico, con los procesos de inclusión económica, de participación en las actividades económicas, que es muy importante, pero hay muchos factores que contribuyen a explicar por qué una persona está en la pobreza y además también contribuyen a explicar por qué es tan difícil salir de la pobreza y, por supuesto, un programa como Tecopona, que es sumamente importante, es una contribución, ¿verdad? A la salida de la pobreza. En todo caso, es un alivio realmente a las condiciones bastante complejas en que viven algunos de nuestros ciudadanos, pero en absoluto eso no les va a asegurar la salida de la pobreza. Principalmente en el entendido que la pobreza no es solamente no tener recursos. Está claro que se mide por ingreso. Por ejemplo, la extrema pobreza son las personas que no acceden a 250.000 guaraníes por día, una cosa así, ¿verdad? Sino también tienen que ver con elementos relacionados al conocimiento, a la educación, a la cultura del trabajo, algo que, por supuesto, lleva muchísimo tiempo de salir, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros escuchamos esta cuestión de hay que enseñar a pescar. Sí, está bien, es importante enseñar a pescar, pero tiene que haber agua, tienen que existir peces y tengo que tener los elementos para poder pescar. Entonces, es complejo, ¿verdad? ¿Razonamiento sobre el mismo tema, ministro? Sí, voy a tomar todo lo que dijo Guzmán porque tiene razón. El tema de la pobreza, reducirlo al tema de ingresos es algo muy básico que ya se superó. O sea, la discusión en los 90 con Amartya Sen, la multidimensionalidad de la pobreza, a principios del 2000 ya se habla y ahora estamos casi terminando la segunda década de este milenio. Pero Sí. coinciden en que nosotros desde los medios todavía no superamos. Nosotros desde Claro. los medios Se seguimos sigue hablando manejando de ese parámetro. Sí, sí, un sí. parámetro central. No, pero para- de hecho hasta ahora se sigue midiendo la pobreza en términos de carencia de ingresos solamente. Es reciente la medición que se hace en términos multidimensionales. Hace poco, no sé si Guzmán estaba, presentamos en el marco de un trabajo en el Mercosur como Secretaría de Acción Social, una iniciativa que no es nuestra, sino está en la región y avanza una forma multidimensional de medir la pobreza, ¿verdad? Ese es el primer punto, digamos, no mirar a la pobreza como algo simple, tiene varias causas. Por lo tanto, tener éxito en la pobreza no es atacar una causa, sino varias causas. Y para tener el éxito en la disminución de la pobreza tiene que haber varios programas que atiendan esas varias causas. Por lo tanto, y ahora voy a pasar a un segundo razonamiento, es necesario pasar de una lógica de programas salvadores del país a una lógica de sistema, ¿verdad? Dada esta multidimensionalidad y multicausalidad de la pobreza. Eso va a permitir que varias instituciones a través de sus programas converjan en familia y en territorio. Si la pobreza tiene 20 causas, atacar 5 no es suficiente. Y así se perpetúa lo que decía Guzmán, ese círculo intergeneracional de la pobreza. ¿Cómo superamos eso? Que el niño termine la escuela, si es posible vaya a la universidad. Que el niño o la niña esté vacunado, tenga el esquema de vacunación al día. Que si la mujer está embarazada tenga los controles prenatales, al menos 4, porque salva vidas de la madre y del niño, y una serie de cosas. Y esa lógica estamos tratando, se introduce en Tecopona, porque en Tecopona, ustedes saben, no es un plata repartir. O sea, Tecopona es un programa de transferencia, pero que tiene una corresponsabilidad. Entonces, el niño tiene que estar en la escuela, no en la chacra, porque a veces sucede, y tú andas un poco cueva. Y eso está perdiendo, pero la gente tiene que entender que es más que tenga 5, 10 o 12 años de estudio. O tener el esquema Se de me ocurre vacuna, nomás, etcétera. disculpame que esta interrupción, pero se me ocurre nomás cuando decías, y es siempre para los dos, los que quieran tomar, cuando decías es una corresponsabilidad, se me ocurre que la propia corresponsabilidad es un acto de educación, ¿verdad? O sea, yo no puedo ser corresponsable si toda mi vida viví en un país clientelista, o sea, donde tenían que darme nomás algo y no pedirme nada, aun cuando fuera para mí. Supongo que el problema educativo, entonces, es un problema básico. Y es un tema cultural, como decía Guzmán. El tema de la corresponsabilidad, en realidad, Augusto,
y los miembros de la mesa, es un proceso que hay que construirlo, ¿verdad? O sea, esa persona, esa familia no cambia porque firmó algo que dice que tiene que enviarle a su hijo a la escuela, sino alguien tiene que decirle en su idioma, en guaraní, sentado en el suelo a veces porque no hay silla, por qué es importante que el niño o la niña siga, diciéndole va a tener más oportunidades de tener un mejor empleo, más ingresos, eso es igual a mejor calidad de vida para la familia, pero eso hay que decirle 10 veces. El tema es la vacuna, o sea, el doctor Vive sabrá. O sea, vayan a vacunar, pero hay que decirle 10 veces, le puede dar fiebre, pero durante toda la vida le salva de 20 enfermedades o lo que sea. Los controles prenatales, no. 4 controles prenatales, y eso tenemos evaluaciones internacionales, salva la vida de la mujer, salva la vida del niño, menos complicaciones, etcétera. Te quiero preguntar a vos, Guzmán, que no sos del Estado, que no sos del gobierno. ¿Cuán consciente es la persona que está parada acá sobre este centro del universo paraguayo como es Asunción al respecto de el problema de la pobreza en el Paraguay, fundamentalmente en el interior del Paraguay? Bueno, la verdad que, como hablábamos, es un tema complejo que muchas veces, por el desconocimiento y por la propia lógica del funcionamiento de la ciudad, por ejemplo, uno desconoce completamente cómo es la vida, por ejemplo, en el sector rural, ¿verdad? Más hoy en día, si uno vincula esta vida comunitaria en el sector rural con el modelo tecnológico, digamos, ultra desarrollado de la soja, etcétera, etcétera, entonces todavía parece más distantes las posibilidades que compatriotas nuestros puedan superar per se la pobreza, ¿verdad? Entonces, quizá me parece que hay toda una educación necesaria del punto de vista de poder entender bien el problema. Y además, yo quisiera sumar algo a lo mencionado por Héctor. El Estado, por supuesto, tiene un rol fundamental, pero no es el único que tiene competencias y que debería tener competencia en una cuestión vinculada al desarrollo social y al combate a la pobreza, ¿verdad? Es fundamental que los agentes privados, que el sector privado participe en la definición de las políticas públicas, de las políticas sociales, ¿verdad? Eso, sin duda alguna, va a apuntalar los objetivos que tiene el Estado paraguayo de mejorar las condiciones sociales. O sea, la participación del sector privado es fundamental, ¿verdad? Y eso implica una gestión política, ¿verdad? Y también implica estabilidad política y una serie de acuerdos que, por supuesto, los gobiernos tienen que plantear eso para que se pueda obtener un desarrollo social tranquilo, ¿verdad? En un minutito volvemos después de la pausa para seguir hablando sobre este tema que apasiona, que nos compromete a todos, como es evidentemente la lucha contra la pobreza y los programas sociales. Ya volvemos. I don't wanna hear, I don't wanna know. Please don't say your story. We have it all before, and I can take it off myself. I don't wanna hear, I don't wanna know. Please don't say forgive me. I've seen it all before, and I can take it anymore. Como todos los jueves, Luz Mariana Chajón acompañándonos acá en el Bar Conspiración. Pueden encontrarla en todas las plataformas musicales y también en todas las redes sociales. Y también agradecimiento al bartender, nuestro amigo Edu, que preparó esta delicia, como todos los jueves. Gracias, Edu. No sé qué, Espectacular. demasiado rico. Salud, señores. Salud. Muy bueno. Sigan preguntando. Mojito clásico. Mojito clásico, sí. Sí, un mojito clásico. Sí. Sí, sí. Bueno, a mí ya me dieron sonaba ganas así. de conspirar. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué debería hacer mal el siguiente gobierno para que todo esto retroceda o vayamos...? O bien ¿Cómo para está? que vaya adelante. No, yo quiero saber qué es lo que tiene que hacer para estar conspirar, mal. ¿no? Ah, bueno. Porque quiero conspirar. Bueno, no me voy a meter con tu pregunta. Mira, no debería Ahí está. hacer nada malo. O sea, debería mejorar todo lo que hay. O sea, uno ser consciente que la historia no comienza con uno. Así como
se evaluaron cuando iniciamos este gobierno, tomamos políticas de gobiernos anteriores y lo mejoramos y certificamos y ahora nos invitan por el mundo a que le contemos la experiencia. El desafío del próximo gobierno, yo de hecho ya lo dije al equipo de transición, el próximo desafío es implantar un sistema de protección social. Si vamos a hablar de pobreza y vulnerabilidad, o sea, hacer que ese trabajo conjunto y coordinado no sea de voluntarista, de que yo le llame al ministro tal, a la ministra tal, sino que sea un mandato legal. Esa atención integrada en familia y en territorio tiene que estar definido, escrito, tiene que ser una ley. Y alguien que se defina tiene que... Perdón, pero usted lo que me dice ahora que coordinar. en gran parte de su gestión fue por buena voluntad y buena comunicación con los demás ministros. O sea, así funciona ahora mismo esto. Y mira, así funciona porque hay una instrucción del presidente Horacio Cartes, concreto, o sea, y hay números concretos que nadie puede rebatir. Puede no quererle A, B, a C, pero hay informes de organismos internacionales entregados al nuevo gobierno para que manejen, que no pueden ser rebatidos. O sea, no sé, la gente dice voy a hacer propaganda, pero no es hacer propaganda, es contar lo que hiciste. Entonces, yo creo que la línea está clara, hay muchos estudiosos, hay mucha experiencia en la región, acá en Paraguay. Hay una senda andada, lo que está mal que se corrija, lo que está bien que se potencie. No sé, por hablar de Tecoporá se mejoraron muchísimas metodologías, por ejemplo, y por el tema, ahora que estoy mirando el teléfono, o sea, hace poco estuve en la India hablando sobre cómo hacemos para pagar población indígena en Bahía Negra, por ejemplo. Colombia nos invitó, o sea, el tema del microseguro social. ¿Y cómo hacen para Incorporarme pagar en Bahía Negra? Y hicimos un contrato con la empresa, Ujú, con una telefónica. empresa X sin poner nombre. Claro, claro. Y me sale 5 veces más barato pagar vía teléfono que alquilar un helicóptero, poner seguridad y llevar plata en efectivo. Y voy a contar experiencias, Augusto. O sea, el año pasado se encontraron conmigo gente de New York Times en Perú, donde me fui a dar una charla, me invitaron a dar una charla y me dijeron que querían ver la experiencia de Puerto María Elena, población indígena que recibe sus pagos a través de teléfono, pero como no hay el almacencito donde canjear por la plata, usan electrónicamente su dinero. El barco de los Desbar y compañía de concesión se va, le lleva su galleta, su hierba, No, su... no te voy a creer lo que me vas a contar. Eso quisieron hacer. Lamentablemente no vinieron. Yo iba a pasar al frente, ¿verdad? Con New York Times. ¿Y cómo contando hacen esa su experiencia, transferencia? ¿Cómo le pagan? Se O sea, pone en una todo por- cuenta, Ujú. se pone en una cuenta. O sea, de mi cuenta pasa directamente a otra cuenta, se va a una lista y eso le llega automáticamente a la gente que cobra. Es su Claro. billetera, digamos. Es una billetera Virtual, electrónica. virtual. Es una de las modalidades, hay varias. O sea, tenemos muy tarjeta contrastante Visa, nomás. Es Mastercard, muy o sea, contrastante porque con- solamente nosotros. con esa realidad. Tenemos experiencias, Augusto. Una señora me decía que estaba con un bebé en el brazo, en la fila, en un cajero. Yo me bajo y le digo, señora, te voy a ver para que me llama un líder indígena. Voy a dar la vuelta. Sí, sí. Me dice, yo le digo, señora, voy a ver para que seas primero. Y me dice, no, ministro. Era eso. Ese sombrero es un señor que tenía un sombrero, tenía pinta de ganadero o algo, o sea. Me dice, esa persona siempre vino en guaraní. Y ahora yo estoy enfrente y tiene que esperar. O sea, simbólicamente eso tiene mucha importancia. Sí, sí, sí. O sea, antes yo no estaba, ahora estoy, y el que estaba siempre tiene que respetar una... Sí, muy y fuerte. miles de historias, o sea, podemos hablar de... Yo quiero trasladar la consulta de Mike desde tu mirada de fuera de gobierno, digamos, cuáles son esos desafíos del próximo gobierno y cuál es tu mirada sobre la línea de base del actual, digamos, ¿no? Bueno, no puedo más que coincidir con Héctor en el sentido de que, para empezar, no se puede cambiar aquello que está funcionando. Que ciertamente no se limita solo a este gobierno, sino en términos de políticas sociales hay una acumulación que viene ya de hace 15 años, ¿verdad? Donde las cosas se fueron mejorando de gobierno a gobierno y en algunas cosas se potenciaron, ¿verdad? Algunas cosas mejoraron y otras cosas quizás no. Entonces, lo primero es tomar lo que se hizo y empezar a construir sobre eso. Y luego de más de 10 años, 12, 13 años de sostener la inversión social, ir aumentando, tener programas que pasan de gobierno a gobierno, me parece ahora que el
un principal desafío desde el punto de vista político e institucional tiene que ver con el estatus de las políticas sociales. Es decir, colocar a las políticas sociales a un nivel que puedan discutir, complementar, dialogar con las políticas económicas, ¿verdad? Esa es la cuestión fundamental. O sea, la política social es indisociable de la política económica, ¿verdad? Entonces, si uno enfoca la política económica con la mirada de la social, con la mirada del desarrollo social, entonces también va a atacar a las causas de la pobreza. Está bien paliar los efectos, eso es fundamental, pero también hay que atacar las causas. Y cuando hablamos de las causas de la pobreza, hablamos de la matriz productiva, del modelo económico, un modelo económico que no genera empleo, mucho empleo, empleo de calidad, que además tiene una presión tributaria muy baja y con impuestos regresivos. O sea, ¿qué significa eso? Básicamente los pobres pagan más impuestos de acuerdo a su capacidad de pago que los ricos, ¿verdad? Y además el Estado recauda muy poco. Si bien estos programas no son muy costosos, Paraguay está tiene una inversión social 3 veces menos que otros países de la región, ¿verdad? Entonces, para poder triplicar su inversión social, tienen que mejorar de una forma extraordinaria la recaudación. Eso también choca con el modelo productivo, la política fiscal. Entonces, hay varios elementos que hacen que para mejorar las condiciones sociales, para superar la pobreza, para generar mayor empleo, finalmente uno de los elementos clave que explica la pobreza es la falta de ingresos por empleo, ingresos por trabajo, ¿verdad? Entonces, en la medida que se pueda generar un modelo que produzca más empleo decente y los ciudadanos se puedan emplear, por supuesto que las cosas van a mejorar. Entonces, ese es el desafío, colocar a la política social en un nivel que pueda dialogar con la política económica, no que sea subsidiaria. Héctor se acuerda de esos ejemplos en la década de los 2000, ¿verdad? Que decían que la política social era como un botiquín, como una ambulancia. Entonces hay un lesionado, ¿verdad? del modelo económico y la política social le pone una curita y, bueno, que siga su vida. No, o sea, es mucho más complejo. Hay que trabajar sobre las causas de la pobreza. Ese es un desafío muy importante. Permíteme hacer un comentario y permíteme tutearte donde se puede, porque ya tomé un par de chavos, ¿verdad? Ya tomé demasiada confianza, me parece también. Pero digo lo siguiente, esto que nosotros estamos hablando ahora probablemente va a terminar siendo un extracto dentro de una publicación en algún periódico. Nos suele pasar a nosotros los fines de semana y los viernes. Y no va a faltar un buen corneta que va a escuchar parte o va a leer el título y va a decir, ¿por qué están opinando estos cartistas? Automáticamente. Entonces digo, en tu experiencia, Guzmán, en los últimos 30 años, en la historia moderna, reciente política del Paraguay, ¿por qué pasa esto ahora? ¿Por qué hay tanta como dicen los argentinos, esa grieta con respecto a las posiciones y empezar a acusarle directamente a alguien de cualquier cosa antes de escuchar el mensaje que te transmite, las críticas o lo que te quiera decir o el mensaje que te quiera trasladar? Mira, hay varias causas. La dinámica nuestra, el sistema político, la facciosidad. Y conste que estamos hablando de que el gobierno va a continuar es del mismo signo político del actual, ¿verdad? Entonces, la facciosidad a veces dentro de un mismo partido político o inclusive entre partidos políticos diferentes hizo que en muchas materias, no solo en el ámbito de las políticas sociales, no haya existido un avance, ¿verdad? Esta necesidad de construir consenso, o sea, la tarea política tiene que ver con administrar conflictos, pero también construir consenso. Y ahí nosotros tenemos una... Ese es un hueso perdido, ¿no? Exacto, sí, como decía Elio Vera, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos una deuda en toda la transición política, la falta de un diálogo interpartidario, sereno, del establecimiento de un modelo de país, de una agenda que permee, ¿verdad?, con sus matices a los diferentes partidos políticos, pero que exista una base para discutir, ¿verdad? Y esa es una deficiencia absoluta, tiene que ver con esta facciosidad y algo que arrastramos efectivamente desde un poquito más adelante del 89, allá por el 92, esta crisis se mantiene. Falta diálogo político, madurez de las autoridades y responsabilidad.
claramente. No más preguntas, señor juez. Sí, una de las No cosas más preguntas de mi que parte. yo una cosita te voy a decir. No Una de sé las si cosas va a que se cambiar le, mucho. que se le achacan a este gobierno es que hizo muchas obras físicas. ¿Y eso cómo repercute entonces? Ya lo dijeron con otras palabras, pero me gustaría que sean bien claros en esto. Y además tenemos un minuto. Yo tenemos un minuto bien clarito y concreto. O sea, ¿Qué repercute todo este tipo de cosas? Y aprovechen también para hacer un resumen de todo el programa y de Si todas quieren, las manden ideas. saludos. Y si pueden hacer pueden- eso y lo hacen en un minuto, Claro. vengan a conducir la semana Y que viene cuen- ustedes. Y cuentan hasta 100. No, en realidad tenemos un minutito, así que un resumen inspirado un poco en lo que dijo Mime, inspirado un poco en lo que cada uno de ustedes quiera resumir. El tema de las obras físicas son fundamentales, de hecho, inclusive a las políticas sociales nos sirve mucho para llegar, para que salgan productos, etcétera, ¿verdad? O sea, yo no quiero decir que solamente eso fue el gran logro de este gobierno, o Ya. sea, yo el tema social, no sé, hay temas estratégicos, el tema de corrupción, o sea, nadie se acuerda del tema de los pescadores, era 27.000, depuramos el 90% de la lista, hoy pagamos 3.000 y algo, ¿verdad? Y los otros programas también depuramos, creamos nuevos programas, están teniendo éxito, se triplicaron, se duplicó, o sea, el tema indígena, hay temas que estaban solamente en el discurso y hoy son realidades. Por supuesto que eso hay que sostener y mejorar. Y el insistir es lo que tiene que, ahora trabajemos como sistema, no como compartimentos están. Siempre decimos coordinación, articulación, tenemos que trabajar así, no lo hacemos. Nos sacan del aire, ministro, así que te agradecemos muchísimo. ¿Sí? Guzmán, una reflexión final. Va a ser muy difícil salir de la pobreza si no hay estabilidad política y si la estabilidad política a su vez no coincide con un crecimiento económico. Entonces, esos son dos factores que hay que ir controlando. La estabilidad política es algo que sí uno le puede pedir a las autoridades, tratar de generar los consensos mínimos para gobernar, ¿verdad? Si no, esto va a ser muy difícil de superar, ¿no? Edu, Un ¿cómo se lujo prepara charlar con esto en ustedes, un casa? lujo, muchas gracias. Perfecto, estamos con el mojito clásico, que es sencillo, que es azúcar, limón, menta y por supuesto Habana Club 3 años. Ahí Un está. toque de soda. Ya está. Ya está. Espectacular. El secreto Gusto está con el en la- asado, si quieren ir el sábado, nosotros nos encargamos de... Exacto. Para seguir esta conversación, ¿verdad? Sí, ¿Está claro, bien? claro. Está muy interesante. Bueno, muchas gracias por estar, muchas Ustedes por la gracias. invitación. Que tengan linda semana. Igual, Fuerza Cerro señor. que está jugando, Fuerza Que Cerro. sigan bien. Hasta luego, hasta el próximo jueves.